El can empezó a ladrar a un bulto enorme en el viejo árbol. El agente le dio un tajo y se quedó helado de la impresión. El bosque permanecía en silencio, casi respirando con sus sombras. Sin embargo, Rex, el pastor de servicio, se tensó de repente y ladró como si observara algo vivo dentro de la vieja madera. El agente de policía Adrián se estremeció. Su perro nunca había reaccionado de esa manera. En el tronco se oscurecía una extraña protuberancia de la que emanaba un espeso líquido negro, parecido a la sangre. Adrián alzó su cuchillo, rasgó la superficie y retrocedió al instante, casi dejando caer el arma blanca. Desde luego, no esperaba ver aquello. Durante varios segundos, Adrián se quedó allí de pie, respirando con dificultad y mirando fijamente la protuberancia cortada. El corazón le martilleaba en la garganta. Estaba acostumbrado a las rarezas, pues llevaba 7 años de patrulla, y los avisos en el bosque rara vez le sorprendían. Pero esto era diferente. Demasiado silencioso, demasiado anómalo. Rex seguía gruñendo, aunque ahora con menos furia y más cautela, como si intentara advertir a su amo sin saber exactamente cómo. Adrián le pasó la palma de la mano por el lomo al perro, intentando calmar tanto al animal como a sí mismo. Acercándose, separó con cuidado los bordes del corte con el cuchillo. Debajo de la corteza apareció un bulto. No, no era un bulto. Algo denso, grisáceo, irregular. Parecía tela. Como si alguien hubiera escondido un objeto o, peor aún, una parte de algo vivo dentro del árbol. Adrián exhaló, obligándose a concentrarse. Tranquilo, Rex, ahora lo averiguaremos. Sacó una linterna y apuntó con ella al interior. El haz de luz se reflejó en un brillo metálico. Adrián frunció el ceño. Metal. Dentro de un árbol. Amplió la incisión. De debajo de la corteza asomó la esquina de una pequeña caja metálica, cubierta de óxido y resina de árbol. Parecía como si llevara allí décadas. «¿Pero qué demonios?», susurró. El recipiente estaba firmemente incrustado en la madera, como si el árbol intentara devorarlo, ocultarlo de miradas indiscretas. Adrián agarró el borde que sobresalía, tiró de él, y el recipiente crujió, moviéndose ligeramente. Como respuesta, un leve tintineo metálico sonó en su interior. Rex volvió a gruñir, retrocediendo. Un escalofrío recorrió la espalda de Adrián. De acuerdo, se dijo a sí mismo. Ahora sí que tengo que abrirlo. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Hizo otra incisión, apalancó el borde del recipiente con el cuchillo y, en ese instante, algo golpeó sordamente en el interior. Adrián se quedó paralizado. Rex también. El bosque volvió a sumirse en un silencio absoluto. Adrián permaneció completamente inmóvil, escuchando la quietud. Parecía que hasta el viento había decidido esconderse. Solo en algún lugar en lo alto de las copas de los árboles, un pájaro batió las alas de forma apenas audible. Pero el sonido que había oído un segundo antes no era de la naturaleza. Era demasiado nítido, demasiado familiar, como si algo metálico hubiera golpeado la pared interior de la caja. Rex gruñó suavemente y se acercó despacio, situándose al lado de su amo. Adrián sintió la tensión en cada músculo del perro, y eso era más alarmante que el extraño recipiente. Rex nunca se equivocaba. Presentía el peligro antes de que un humano pudiera comprenderlo. «No pasa nada, chico», susurró Adrián, aunque ni él mismo se lo creía. Volvió a iluminar el corte con la linterna. El objeto metálico parecía antiguo, cubierto de manchas oscuras. Adrián pensó que podría ser una especie de cápsula del tiempo. La gente a veces esconde esas cosas en lugares inesperados, pero entonces no debería haber ningún sonido dentro, y desde luego nada que se moviera. Agarró la esquina metálica con ambas manos y tiró con más fuerza. El árbol crujió, como si se resistiera a liberar su secreto. El recipiente cedió, crujió, y un trozo de corteza cayó al suelo. En ese momento, en algún lugar cercano, sonó el chasquido seco de una rama. Adrián levantó la cabeza al instante.
Rex se giró en esa dirección, mirando fijamente hacia la densa maleza. Silencio. Ni pasos, ni respiraciones. Solo la sensación de que alguien observaba. Gritó Adrián. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Adrián frunció el ceño. Llevaba mucho tiempo trabajando en esa zona y sabía que los buscadores de setas locales rara vez se adentraban tanto en el bosque. Y si lo hacían, solían hacer ruido, pero aquello era como un fantasma. Pero ahora no era el momento de ocuparse de desconocidos. El recipiente estaba casi fuera de la madera. Adrián volvió a agacharse y tiró. Finalmente, tras un largo esfuerzo, la caja metálica se desprendió y cayó a sus pies. Con un golpe sordo y pesado. El recipiente era pequeño, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba mucho más, como si estuviera lleno de metal, herramientas o algo peor. La caja estaba cubierta de óxido, pero en la tapa se veían unos símbolos tenues. Marcas antiguas. El polvo se fue bajo sus dedos, y Adrián vio los números 1954. Debajo había una especie de señal que parecía un símbolo de advertencia. No es posible, masculló. Del 54. ¿Será algo militar? Cuanto más la miraba, menos ganas tenía de abrir la caja, pero la retirada era imposible. Demasiado tarde y demasiadas preguntas. Se acuclilló, colocó la caja frente a él y examinó el cierre. Un simple pestillo metálico, cubierto de resina y óxido. Adrián lo forzó con el cuchillo. Crujió ligeramente. Rex empezó a ladrar en ese momento. Fuerte, seco, con ansiedad. Saltó delante de Adrián, protegiéndolo, y miró algo a su espalda. Adrián se levantó de golpe y se dio la vuelta. Entre los árboles, había alguien de pie. Una figura humana, pero inmóvil, como fundida con la sombra. Demasiado lejos para verle la cara, pero lo bastante cerca para darse cuenta de que esa persona los estaba observando sin duda. Gritó Adrián de nuevo. ¿Quién es usted? La figura no se movió. Un segundo. 2. Y entonces, en silencio, casi sin hacer ruido, desapareció entre los árboles. Adrián tragó saliva. El corazón le latió más deprisa. Genial, exhaló. También tenemos visita. Volvió hacia el recipiente. Dejarlo cerrado se había vuelto aún más peligroso. Guardó el cuchillo, agarró el pestillo con los dedos y abrió la tapa de un tirón. Un olor le golpeó la cara de inmediato, agudo, metálico, húmedo, como a hierro viejo de sótano y podredumbre. Rex hizo una mueca y retrocedió. Dentro había una tela, densa, enrollada. A primera vista, un tejido viejo y corriente, empapado por el tiempo. Adrián la desenrolló con cuidado y vio un frasco de cristal, grande y cilíndrico, cerrado herméticamente con una tapa de metal. En el frasco había pegada una etiqueta manuscrita, descolorida, casi ilegible. Pero una frase sí que consiguió descifrar. Experimento número 7. Dentro del frasco había algo. Gris, irregular, demasiado orgánico para ser solo un objeto. Adrián sintió un escalofrío en la espalda. Fuera lo que fuese, alguien lo escondió en el árbol hacía más de medio siglo. Y ahora, después de tantos años, había encontrado por accidente lo que quizá nadie debía ver. Levantó lentamente el frasco, lo giró hacia la luz y vio que algo en su interior se movía de forma apenas perceptible. Adrián se quedó helado, sosteniendo el frasco a la altura de los ojos. Dentro, en el líquido turbio, realmente había algo, denso, encogido, de un tono grisáceo apagado. A primera vista, un trozo de tejido o piel. Pero cuando giró el frasco, aquella entidad se volteó suavemente siguiendo el líquido y se estremeció ligeramente. No como una criatura viva, sino más bien como algo que una vez lo estuvo. ¿Pero qué?, exhaló Adrián, sintiendo como su respiración se volvía irregular. Dejó el frasco en el suelo y dio un paso atrás. Rex se apretó contra su pierna, gimoteando en voz baja.
como si intentara detener a su amo de seguir adelante. El perro rara vez se comportaba así. Normalmente valiente y seguro de sí mismo, ahora estaba claramente asustado. Adrián volvió a mirar el recipiente. Además del frasco, dentro había dos objetos más, un viejo sobre de papel sellado con lacre y una pequeña taza de metal, como de un equipo militar. La taza estaba seca, sin rastro de líquido ni de óxido. El sobre, por el contrario, estaba completamente empapado de humedad y apenas se mantenía entero. Fue a coger el sobre, pero en ese momento, Rex ladró secamente y le dio un empujón en la pierna, como advirtiéndole. Adrián se sobresaltó. ¿Y ahora qué pasa, Rex?, preguntó con nerviosismo. El perro miró hacia la misma maleza donde había estado el desconocido hacía un momento. Tenía el rabo entre las piernas, pero el cuerpo en tensión. Adrián se levantó, miró a su alrededor. Si es algún bromista, que salga. Voy armado. Por supuesto, no hubo respuesta. Decidió que primero debía entender qué había en el recipiente y luego ocuparse del invitado no deseado. Volviendo a la caja, Adrián abrió el sobre con cautela. El lacre se rompió con facilidad, pues era demasiado viejo. Dentro había varias hojas de papel, amarillentas y quebradizas. La tinta se había emborronado, pero aún se podían leer algunas líneas. Desdobló la primera hoja y leyó en voz alta para mantener la concentración. Muestra entregada por la mañana. Reacción impredecible. Se requiere aislamiento. Adrián se calló, conteniendo la respiración. Dios mío. La segunda hoja estaba peor conservada. En ella solo se distinguían fragmentos de frases. Transformación, no debe salir. Detener el proyecto a toda costa. La tercera hoja estaba fechada en el mismo año, 1954, y en ella, con una letra grande y casi de pánico, estaba garabateado: enterrar, esconder, no mostrar a nadie. Adrián sintió una debilidad repentina en las manos. Se agachó, aferrando las hojas entre los dedos. ¿Y ahora, qué se supone que tengo que hacer con esto?, susurró. Rex se acercó y le dio un empujoncito con el hocico en el hombro. Adrián acarició al perro con aire ausente. Lo entiendo, chico, a mí tampoco me gusta. Desvió la mirada de nuevo hacia el frasco. Estaba quieto, como si todo lo que había visto un segundo antes hubiera sido solo imaginación suya. Lo cogió y examinó la tapa. También tenía marcas. Los mismos números, los mismos símbolos. Y una palabra que le puso la piel de gallina: biología. Entonces, es algo biológico, dijo en voz baja. ¿Pero qué concretamente? Volvió a escudriñar el contenido. Dentro había algo parecido a un gran fragmento de carne, pero con una forma irregular y no humana, y al mismo tiempo vagamente familiar, como un cerebro pero alargado. O un órgano de algún animal, o algo que no debería existir. Adrián sintió que se le aceleraba la respiración. Detrás de él, volvió a sonar un crujido. Mucho más cerca. Se giró bruscamente. He dicho que salga. En las sombras entre los árboles, una figura se movió fugazmente. En esta ocasión, estaba más cerca. Mucho más cerca. Un hombre con una chaqueta larga y oscura. El rostro era indistinguible, pero la postura era cautelosa, inclinado hacia adelante, como si los estuviera estudiando. Rex ladró y se lanzó hacia adelante, pero Adrián lo contuvo. Quieto, Rex. La figura se quedó inmóvil y luego levantó lentamente una mano. El movimiento fue extraño, cuidadoso, cauto, y el gesto no era amenazante, sino suplicante. Como si esa persona intentara advertir de algo, pero al segundo siguiente, se desvaneció, disolviéndose entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Adrián sintió que la situación se le escapaba de las manos. Agarró el frasco, cerró el recipiente y empezó a mirar a su alrededor. Tenemos que salir de aquí. De inmediato. Se puso el recipiente bajo el brazo, llamó a Rex y retrocedió por el sendero.
Durante varios minutos había sentido como si alguien lo siguiera con la mirada, escondido en la espesura del bosque. Pero quizás solo eran los nervios. Caminaron unos metros y todo volvió a quedar en silencio. Pero cuando Adrián miró hacia atrás por última vez, vio que en el lugar donde había estado el recipiente, quedaba una marca reciente en la corteza del árbol, como si alguien acabara de tocar el tronco con una mano, demasiado reciente para ser accidental. Y entonces se dio cuenta, no estaban solos en el bosque. Y el desconocido no era un simple observador. Sabía lo que había en el árbol y no iba a permitir que se lo llevaran así como así. Adrián caminaba a paso rápido, casi echando a correr. El bosque a su alrededor parecía diferente ahora. Más oscuro, más denso, como si los árboles se hubieran acercado. El sendero por el que había venido ya no era visible. Todo se desdibujó y hasta los puntos de referencia familiares desaparecieron. Pero él avanzaba sin tropezar. La adrenalina lo guiaba. Rex se mantenía cerca, a veces adelantándose, a veces mirando hacia atrás. El recipiente bajo su brazo parecía caliente, aunque el metal estaba frío. El frasco del interior rodaba sordamente y cada golpe le provocaba un escalofrío. No podía quitarse de la cabeza la idea de que la cosa dentro del frasco sentía el movimiento. Oía, vivía o, peor aún, esperaba. El bosque rompió de nuevo el silencio con el chasquido seco de una rama. Adrián levantó la vista y se quedó helado. A unos 20 metros de distancia estaba la misma figura, ahora mucho más cerca que antes. El hombre era alto y llevaba una chaqueta larga sobre algo oscuro. La sombra de la capucha le ocultaba el rostro, pero Adrián vio claramente cómo levantaba las manos con las palmas hacia adelante, un gesto de paz. O una súplica. Rex rugió, tensando la correa. Adrián lo sujetó, sin apartar la vista del desconocido. ¿Quién es usted? Su voz se quebró. ¿Y qué demonios es esto? La figura no se movió, solo levantó muy lentamente, la mano izquierda y señaló hacia el árbol de donde Adrián había cogido el recipiente. Adrián negó con la cabeza. No, no voy a volver. Es demasiado tarde. Explíqueme qué es esto. No hubo respuesta. Solo el suspiro silencioso del viento. Si me está amenazando, Adrián se llevó la mano a la funda de la pistola, pero la figura de repente retrocedió bruscamente y se disolvió entre los troncos. Esta vez como si los atravesara, sin un sonido, como si no hubiera estado allí. Rex dio un gañido, abalanzándose hacia adelante. Rex, quieto, ordenó Adrián con brusquedad. El perro se quedó inmóvil, pero con la mirada fija en el lugar donde el desconocido se había desvanecido. Adrián cerró los ojos un segundo. Tengo que ordenar mis pensamientos. Tiene pruebas, un recipiente antiguo, documentos y un frasco con un órgano desconocido. Necesita llegar a la carretera y pedir refuerzos. Que se encarguen los expertos. Dio un paso y un árbol a su derecha crujió en voz baja. Adrián se giró y vio unas marcas recientes en la corteza, como si alguien hubiera pasado por allí hacía apenas unos segundos. Demasiado leves, demasiado limpias, como si una persona se hubiera deslizado sin tocar el suelo. Esto fue lo que más lo aterrorizó. Respiró hondo y continuó su camino. El bosque empezó a clarear gradualmente. El ruido de la carretera ya se oía en algún lugar más adelante. Coches, gente, seguridad. Pero Rex se detuvo de repente y gruñó de forma grave y hueca, como si una nueva rabia desconocida hubiera aparecido en su pecho. Miraba fijamente el recipiente en las manos de Adrián. ¿Qué pasa, chico?, susurró. Rex ladró secamente, luego volvió a meter el rabo entre las piernas, agachó las orejas y, al segundo siguiente, el frasco dentro del recipiente dio un golpe. Fuerte, seco, como si alguien hubiera golpeado desde dentro. Adrián casi dejó caer el recipiente. No, exhaló. No puede ser. Se detuvo y dejó la caja en el suelo. Rex retrocedió, pero no le quitó los ojos de encima. Adrián, lentamente, con mucha cautela,
abrió la tapa. El frasco estaba de lado. El líquido del interior echaba una ligera espuma, como si lo hubieran agitado. Y entonces Adrián vio movimiento. Pequeño, apenas perceptible, pero era movimiento. El fragmento del interior pareció temblar ligeramente, como si unas ondas lo recorrieran. A veces, como si intentara enderezarse. «Dios mío», susurró. No podía creer lo que veía. No era solo un órgano, no era solo una muestra, era algo artificial, deforme. O ninguna de esas palabras encajaba. Rex empezó a ladrar de nuevo, pero ahora el ladrido era diferente. Agudo, ansioso, de advertencia. Y entonces Adrián oyó pasos a la izquierda, a la derecha, detrás, como si alguien caminara en círculos a su alrededor. Un segundo más y se dio cuenta, eran varios pasos. «¿Quién anda ahí?», gritó, desenfundando el cuchillo. Silencio, y luego un susurro, ininteligible, como voces que pasaran a través de los árboles. Eran bajas, pero eran muchas. Como si docenas de personas hablaran entre ellas en un idioma que no conocía. Adrián sintió que se le helaba la sangre en las venas. Apretó el frasco contra su pecho, agarró el recipiente y retrocedió. «Rex, junto a mí». El perro acudió al instante. Empezaron a correr entre los arbustos, a través de las ramas bajas. Adrián ya podía ver un claro. La carretera estaba muy cerca. Los susurros mantenían el ritmo. A veces parecía que estaban justo sobre su oreja. Y entonces, el último sprint. Unos pocos pasos más. Pero tan pronto como salieron al claro antes de la carretera, justo de detrás de un gran árbol caído, emergió la figura de la chaqueta larga y oscura. Estaba de pie justo delante de Adrián. Sin amenazas, sin movimientos. Solo él, el desconocido. Y entonces, por primera vez, levantó la cabeza. Y Adrián vio el rostro. Pálido, demasiado pálido para una persona que camina por el bosque. Ojos que parecían nublados, pero que veían. Una piel de tinte grisáceo y con cicatrices leves, casi imperceptibles, alrededor del cuello. Como viejas marcas de procedimientos médicos. El desconocido habló en voz baja, con voz ronca: «No te lo lleves». Adrián retrocedió. «¿Quién eres?». Pero el hombre solo levantó una mano y volvió a señalar hacia el bosque. «Devuélvelo», jadeó. «Esto no es para los humanos». Rex se plantó delante de Adrián, listo para abalanzarse. Adrián sintió que la situación se había vuelto crítica. Apretó el frasco, sintió una pulsación bajo sus dedos, o la imaginó, y se dio cuenta de que no le quedaba otra opción. Tenía que decidir ahora mismo qué era más importante, la seguridad de la gente o el hecho de que posiblemente sostenía una amenaza en sus manos. Adrián se quedó como clavado en el sitio. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Respirar se hizo más difícil. Rex gruñó en voz baja, pero no atacó. Sentía lo mismo que su amo, peligro, pero no del tipo evidente. Un peligro extraño, incomprensible, como el temblor que precede a un terremoto. El desconocido dio un paso más cerca. Sus movimientos eran de una fluidez irreal, como si se moviera a través del agua. Adrián apretó el frasco con más fuerza. El cristal se sentía caliente bajo sus dedos. Demasiado caliente. «¿Qué hay en este frasco?», preguntó en voz baja. «¿Qué escondías en el árbol?». El desconocido levantó la cabeza y Adrián vio sus ojos con claridad por primera vez. No había brillos vivos en ellos, solo una luz apagada y enfermiza. Pero en esa luz había dolor, enorme, genuino. «Cometimos un error», jadeó. «Entonces, hace mucho tiempo». Tosió, como si cada palabra le saliera con dificultad. «Un experimento. Vida que no debería haber sido creada. Cambia todo lo que toca». Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Miró el frasco, a la criatura que flotaba en el líquido turbio, imposible de definir. «¿Está vivo?», preguntó.
El desconocido negó con la cabeza. Ya no. Pero si se libera, se vuelve diferente. Fuerte. Incontrolable. Volvió a señalar el recipiente. Devuélvelo a donde estaba. El árbol lo contenía. Lo contiene. Adrián sintió que el pánico crecía en su interior. No puedo dejar esto en el bosque sin más. Esto es un delito. Es peligroso para la gente. Tengo que hacerlo. No lo entiendes, lo interrumpió el desconocido. Es peligroso para el mundo, no para la gente. Para todo. Dio un paso. Otro más. Ahora estaban casi al alcance de la mano. Rex gruñó más fuerte, pero retrocedió. Un comportamiento extraño. Tenía miedo. Adrián levantó el frasco más alto. Si te acercas más, lo romperé. El desconocido se quedó helado y por primera vez, el miedo asomó a sus ojos. No debes, gritó con tal brusquedad que Adrián se estremeció. No lo toques, no lo rompas. Si lo dañas, lo que hay dentro despertará. No es un órgano. Es una semilla. Una semilla. La palabra le golpeó en la cabeza como si alguien hubiera encendido una luz de repente. ¿Qué semilla? Su voz se había vuelto ronca. El desconocido negó con la cabeza. No es de este mundo. La encontramos hace mucho tiempo. Quisimos estudiarla, quisimos usarla. Idiotas. La semilla cambió a todo ser vivo cercano. Se tocó el cuello. Estuve cerca demasiado tiempo. Ahora Adrián lo entendía, el nudo en su garganta se hizo más denso. Entonces, ¿tú también estás infectado?, preguntó en voz baja. El desconocido asintió lentamente. No soy el primero, ni el último. Pero lo contengo. Por ahora, lo contengo. Pero si te lo llevas, alguien más lo encontrará, lo abrirá, lo usará. La semilla es inteligente, espera. Pero cuando se la molesta, crece. Adrián bajó la vista hacia el frasco. Dentro, algo se crispó suavemente, como confirmando sus palabras. En ese momento, Adrián se dio cuenta de que todo lo que sostenía no era solo una prueba. Era algo que no puede pertenecer a los humanos. Rex dio un gañido bajo, como apoyando una decisión que aún no se había verbalizado. Adrián levantó la cabeza. Si lo devuelvo, te irás. No volverás a aparecer. El desconocido suspiró. Me iré, pero debes darte prisa. La semilla lo ha sentido. Hay que ser rápido. Adrián miró al bosque, al sendero por el que había corrido, hacia donde se alzaba el viejo árbol. Miró de nuevo al desconocido, a sus manos temblorosas, su piel grisácea, sus ojos nublados, a la persona que quizá ya no era humana desde hacía mucho tiempo, pero que aún intentaba salvar a alguien más que a sí mismo, y de repente se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Apretó el frasco. De acuerdo. Volvemos. Rex ladró en voz baja, pero con seguridad. El desconocido retrocedió, abriéndole paso. Y Adrián se adentró de nuevo en el bosque, que ahora parecía vivo, observador, agitado. Estaba preparado para el peligro que le esperaba, pero también para lo que tenía que hacer. Adrián caminó de vuelta por el bosque, sintiendo como cada paso resonaba en su pecho como una decisión pesada pero correcta. Rex no se separó ni medio metro, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera que algo los siguiera. El bosque a su alrededor se volvió más silencioso, casi demasiado, como si estuviera esperando. Cuando se acercaron al viejo árbol, el sol ya descendía, pintando el follaje con una cálida luz anaranjada. La protuberancia del tronco seguía pareciendo ajena. Pero ahora Adrián lo entendía, el árbol no contenía el mal, el árbol lo ocultaba. Dejó el recipiente en el suelo, sacó el frasco y contuvo la respiración un momento. Dentro, algo volvió a temblar, apenas perceptible, como el débil latido de una criatura extraña. Lo siento, dijo en voz baja, sin saber él mismo a quién exactamente.
Adrián volvió a colocar con cuidado el frasco en el hueco. La resina de la corteza estaba blanda, como si el propio árbol se extendiera para cerrar la herida. Volvió a presionar los bordes de la corteza lo mejor que pudo. Luego retrocedió, y en ese momento, un leve susurro llegó desde las profundidades del bosque, no ansioso, sino más bien aliviado. Como un suspiro. El desconocido no estaba por ninguna parte, como si se hubiera disuelto junto con la sombra en la que se encontraba. Rex resopló en voz baja y se sentó cerca. Adrián le puso la palma de la mano en la cabeza. «Vámonos a casa, amigo», dijo con cansancio. Caminaron lentamente hacia la carretera, y a cada paso, el bosque se volvía más ordinario, más transparente, como si cerrara la puerta tras ellos por sí mismo. Ya en el arcén, Adrián miró hacia atrás por última vez. El viejo árbol seguía en el mismo sitio, pero parecía un poco más alto, un poco más tranquilo. Y por primera vez en todo el día, sintió una extraña sensación de calidez. Ni miedo, ni ansiedad, sino gratitud. Como si el bosque, habiendo sobrevivido al error de otro, le agradeciera no haberse convertido en uno más.